de la WICSI, para un poco intercambiar entre todos nosotros qué tal ya nos llevamos en esta construcción tan difícil pero tan fructífera y que hoy nos refuerza en esa gran tarea que es la construcción de un partido y con eso también de una internacional, y nosotros como jóvenes, ¿no? En un contexto donde el capitalismo nos ha elegido como primer enemigo a la juventud, mujeres y ciencias. Así que bueno, vamos a arrancar con Lai, que va a comentar un poco de la experiencia de Brasil. Después voy a hacer un breve resumen, ¿no? Si se puede, de estos 3 meses con Milei, y después a preguntas, para cosas que vayan surgiendo en el debate. Bueno, empezamos con Lais, dirigente de la Juventud Vamos a Lutar. Boa noite. Mi nombre es Laís, como me presentado Pili. Pido disculpas por no hablar castellano, pero me arriesgaré a leer mi discurso traducido. Comenzaré diciendo desde Vamos à Luta y CST Brasil, que agradecemos la apertura de nuestra participación en este encuentro, que fortalece nuestra perspectiva internacionalista y nos prepara para nuestras batallas en Brasil. Declaro aquí nuestro apoyo incondicional a las luchas de toda la clase trabajadora y juventud argentina contra Milei y su plan motosierra. La huelga general y todas las manifestaciones son ejemplos de cómo enfrentar a la extrema derecha, y nosotros apoyamos activamente y los difundimos en Brasil. El gobierno de Lula en Brasil, elegido en una elección reñida, tuvo muchos votos y sigue teniendo una base social. Muchos trabajadores y jóvenes votaron a Lula con la esperanza de cambiar sus condiciones de vida, pero poco a poco ven que eso no se sucede. Los precios de los alimentos siguen altos. El aumento en el salario mínimo fue muy pequeño, apenas 100 reales, no alcanza para un cilindro de gas. Hoy hay una huelga contra el gobierno de Lula. Trabajadores no docentes, técnicos administrativos de las universidades, escuelas técnicas y escuelas federales se están uniendo en una huelga por la recomposición presupuestaria de las universidades y el aumento de salario. Sus salarios ya acumulan 53% de pérdidas y ya son 63 universidades y 5 institutos federales en huelga. El día 3, las escuelas técnicas inician la huelga. El día 15, hay indicación para iniciar la huelga de profesores, de los docentes de las universidades. En la UFE, donde me gradué, aprobamos una indicación de huelga estudiantil el último martes. Que esta huelga se construya y sirva de ejemplo para los estudiantes de todo el país. Unifiquemos a los trabajadores, técnicos, profesores y estudiantes. Exigimos de la UNE, la mayor entidad de representación estudiantil de las Américas, que convoque a un Comando Nacional de Movilización y Huelga Estudiantil. Sin embargo, la UNE está dirigida por un sector estalinista, burocrático, que participa en el gobierno de Lula. El gobierno de Lula no revocó las medidas bolsonaristas, como la reforma de pensiones. Profundiza el ajuste fiscal con el arcabouço fiscal. El gobierno de Lula incluye a bolsonaristas en sus ministerios y secretarías, financiando y negociando con la extrema derecha. Eso demuestra que no se trata de una oposición real. El gobierno de Lula prohibió que el Ministerio de Derechos Humanos realizara cualquier acción en memoria de las víctimas de la dictadura, diciendo que la dictadura debe quedar en el pasado. Además, Lula ocupa un lugar privilegiado frente al imperialismo mundial, presidindo al G20 y el Banco BRICS. Brasil también será la sede de la próxima COP30, cumbre de debates ambientales que nunca presenta ninguna salida de fondo, sirve solo como teatro para que los capitalistas continúen con su explotación irracional que hoy nos causa catástrofes ambientales. El gobierno de Lula también preside el Consejo de Seguridad de la ONU. En este consejo, donde se votan las propuestas
de alto el fuego contra el genocidio de Israel, que Israel opera en Palestina, siempre vetadas por los votos de Estados Unidos, sin que el gobierno de Lula haga nada al respecto. Sigue siendo cómplice del genocidio del pueblo palestino. Recientemente, el gobierno de Lula dijo que si sucede en Palestina es como el Holocausto. 5 meses y 27.000 muertos después del inicio de la ofensiva israelí. Sin embargo, eso no se tradujo en acciones. Seguimos exigiendo que el gobierno de Lula rompa relaciones diplomáticas, económicas y militares con el Estado racista de Israel. El gobierno de Bolsonaro siguió después de 13 años del gobierno de PT, Partido de los Trabajadores. Eligieron a Bolsonaro, así como a Milei, como una falsa alternativa frente a los problemas que tenían después de tanto tiempo de Frente Amplio. Decimos que la conciliación de clases de todos los años del PT pavimentó el camino de la extrema derecha, al vender sus mentiras a la clase trabajadora. Bolsonaro fue un gobierno de extrema derecha, enemigo de los trabajadores, de las mujeres, de las disidencias y del medio ambiente. Realizó un verdadero genocidio durante la pandemia. El reformismo y los sectores de la Frente Amplia llaman a confiar en las instituciones, a apostar nuestras fichas en las elecciones, eligiendo más parlamentarios de la Frente Amplia, que incluye sectores de la derecha. Ante esta polarización, tenemos que construir una alternativa. Llamamos a luchar, a exigir de las direcciones reformistas, de la juventud, de las centrales sindicales que construyan la lucha contra el ajuste fiscal y por la prisión de Bolsonaro y sus cómplices. Llamamos a la construcción de una frente de izquierda que no existe en Brasil. En Brasil encontramos dificultades, postura sectaria de compañeros trotskistas, stalinismo en su apoyo a la Frente Popular. Por ahora, apostar a la huelga y la unificación en la construcción de una alternativa revolucionaria de dirección para la juventud forjada en las luchas y que se exprese también en las elecciones, como es la FIT-U. Llamamos a construir la UITSI y luchar por la revolución y un gobierno de los trabajadores y de la juventud pobre. Bueno, muchas gracias, Lais. Me parece que la experiencia de poder compartir con nuestros compañeros de la CCT, esto ya es un poco a título personal, seguro que varios de los que estuvieron compartiendo también comisiones y demás, nos refuerza en la tarea que damos todos los días en la construcción de un partido y que la juventud, la crisis capitalista en la juventud no la vivimos solo en Argentina, sino que la vivimos en todos los países, digamos. Esto que programáticamente lo decimos, pero compartirlo con nuestros compañeros de la internacional creo que nos hace verlo en carne propia de que claramente la juventud la está pasando mal en todo el mundo y que ante la crisis que existe con el capitalismo, bueno, surgen estas expresiones, ¿no? La ultraderecha como Bolsonaro y que en Argentina llegó el año pasado, aunque creíamos que no iba a llegar, pero llegó, y que tienen las responsabilidades políticas concretas que ocurren con diferentes expresiones. Es un poco el recorrido que contaba Lais sobre lo que está pasando ahora con Lula. Nosotros el año pasado discutíamos, bueno, claramente hay una juventud que estaba en Argentina desencantada totalmente con un modelo peronista que ideológicamente confundía, así también digo, la agenda de los medios confundía a qué era el peronismo, que el peronismo era la izquierda y demás, que empobreció a la juventud, que la dejó sin gusto a futuro, que es un poco lo que nos pasa a todos en este encuentro de qué alternativas hay si no cambiamos este sistema a poder tener un futuro digno, a poder tener vivienda, a poder acceder a un trabajo con las mínimas derechos laborales que quizás en otras generaciones los podían conseguir. Ni hablar los derechos conquistados de años de muchas movilizaciones, la educación pública y demás. Y en ese contexto
también obviamente por responsabilidad de esos gobiernos de doble discurso que confundieron y que corrieron en Argentina la agenda hacia la derecha, termina ganando alguien como Milei, un ultraderechista. Me acuerdo que yo fui apenas, no había asumido cuando me invitaron los compañeros de Vamos a Lutar a Brasil, y fue mucho más rápido el ajuste y todo el plan de Milei de lo que esperábamos, de lo que nos podíamos imaginar el 10 de diciembre, ¿no? Estos 3 meses han sido realmente para la clase trabajadora, pero acá quizás me refiero un poco más a la juventud, porque la juventud es la juventud trabajadora, la juventud estudiantil, la juventud que la verdad que también ha jugado un rol muy importante en estos 3 meses, porque en los lugares donde ha surgido alguna especie de vanguardia, después del 20 de diciembre, porque si bien Milei empezó con un plan motosierra apenas asumió, también lo bueno es que en Argentina a partir del 20 de diciembre arrancó una vanguardia que venía un poco dormida a organizarse, ¿no? Después de que el Frente de Izquierda impulsara el 20 de diciembre una movilización que terminó en quizás el primer estallido pequeño, pero sí desborde ante el cacerolazo que se realiza el 20 de diciembre después de que Milei cuenta que va a hacer mandar un DNU, y que en eso la juventud creemos que ha jugado un rol en los 3 meses, en las asambleas barriales, en las asambleas culturales, que ha sido parte de la discusión que tuvimos en la Comisión Cultural, en la pelea por la defensa de la ciencia, en las movilizaciones que se hizo en el Polo Científico, los jóvenes que son parte de la gran lista de despedidos precarizados del Estado, que tienen contratos de basura, que los gobiernos anteriores se encargaron de que sean precarizados, terciarizados, y que muchos terminaban en diciembre, o ahora son parte de la discusión de los contratos que se terminan en marzo. Milei ha atacado y ha venido a todas las instancias de derechos que teníamos como jóvenes. Digo, la educación pública ha surgido en los debates de que es uno de los espacios donde más quiere atacar. Surgió en la comisión, en el taller de hoy, la ciencia, la cultura. Todos los días nos despertamos y es, por favor, ¿qué va a decir Milei hoy, no? Un poco estamos hasta sobreestimulados o ansiosos, o un montón de cosas que también quisimos tratar en este encuentro, como la salud mental ante la situación de un gobierno tan brutal, ¿no? Y que ha decidido que la juventud, las mujeres y las disidencias, porque no es menor que es un gobierno ultraderechista, misógino, que ideológicamente intenta atacar al movimiento que ha sido vanguardia y alza, como es la Cuarta Ola Feminista, y que ha sido un faro de lucha hasta para nuestras compañeras de Latinoamérica respecto a la conquista del aborto legal y muchas otras conquistas que ha tenido el movimiento feminista, y que el gobierno todos los días ataca. Ni hablar del negacionismo, ¿no? Surgió también esta semana el rol que él tiene en nuestro país todavía, y que pudimos impulsar el domingo pasado una enorme movilización el 24 de marzo diciendo que fueron 30.000 en un espacio que el gobierno también quiere atacar, que es la memoria de los desaparecidos, que es devolver a esos tiempos, de manera que lo que ellos impulsan es más represión para pasar el ajuste, ¿no? Vemos un gobierno que ha impulsado lo que es el protocolo Bullrich, que quiere mediante amedrentamiento empezar a ajustar más a la clase trabajadora, y entre esos obviamente a la juventud, a las mujeres y a las disidencias. En ese contexto, digo, de un gobierno tan brutal como Milei, no me parecía que era importante reforzar de que existen estas instancias de intervención que desde la Juventud Izquierda Socialista estamos logrando, que también estamos en un periodo nuevo, ¿no? 3 meses de este gobierno. En Argentina hace 40 años que más o menos se rotaban entre los gobiernos peronistas, radicales. Esto es algo nuevo, entonces también este encuentro y poder tener estos intercambios entre la juventud nos arman para politizarnos y combatir. Tenemos herramientas que son los compañeros que ya han peleado contra gobiernos de ultraderecha, y también me parece que es importante que, si bien Milei nos apabulla con toda su política motosierra, es importante saber que es un gobierno que tiene sus debilidades estructurales, tiene sus debilidades con las propias roces interburgueses que existen, y también tiene las propias disputas con los otros partidos que ahora están en la oposición, como es el peronismo. En ese sentido, nos estamos encontrando con un peronismo que en algunos momentos quizás
va a estar en algunas movilizaciones, como fue el 8M, que nos encontramos en las calles y que también surgió en los debates. Vamos a estar muchas veces haciendo unidad de enfrentamiento, sabiendo que igual el peronismo se está también pensando en un recambio. A mí me parecía que la experiencia de los compañeros era interesante en términos de que nosotros quisiéramos explicarle a la gente de que la salida a Milei no es que gane Grabois más diputados el año que viene, sino que la salida es la izquierda, que es el Frente de Izquierda, que es la organización, que no es solamente, este año claramente tenemos que pensar en cómo le torcemos el brazo a Milei en todas las luchas. Pero me parece que es interesante la experiencia de Brasil, porque, no sé, también puede surgir en los debates, que queda como esa esperanza de, bueno, ¿y qué hay? O sea, luchemos, vamos a las movilizaciones, derrotemos a Milei, tenemos que unirnos con todos para ganar la Milei. Ese es nuestro programa. ¿Y después qué? Porque después, si no, es el peronismo, y el peronismo es de lo que venimos, y lo que venimos no queremos, y claramente si gana el año que viene, no quiere decir que vamos a estar mejor, porque el peronismo nos llevó hasta acá. Bueno, un poco la idea de esta charla es que pensemos que para nosotros es la construcción de este partido, es la construcción de esta juventud, es la construcción de izquierda socialista, es seguir impulsando, como comenta Lais, algo que a veces nosotros normalizamos, pero es la existencia de un frente de izquierda que con sus debates y demás existe y es una referencia. Y en todos los debates que dimos y que damos en las comisiones y todo lo que vamos a salir a impulsar como la juventud de izquierda socialista, somos una referencia, podemos decir el Frente de Izquierda y la gente en general lo conoce, y no solamente en el plano electoral, sino también, obviamente nosotros somos parte de un sindicalismo combativo, que tenemos referentes, y que son todos esos espacios que nosotros queremos impulsar como una salida realmente para la clase trabajadora y la juventud. Nosotros le queremos venir a proponer a todos los que están acá, que quizás es la primera charla que vienen a participar o el primer encuentro, y también que nos llevemos como tarea cómo seguimos reforzando la construcción de este partido y al mismo tiempo entendiendo de que no la vamos a ganar solamente acá y si solo le torcemos el brazo a Milei, sino que la lucha la damos en general y en todo el mundo y que realmente el sistema capitalista, sobre todo sobre las juventudes, plantea un desafío muy difícil porque claramente la crisis es abismal, tiene elementos nuevos, como también se ha comentado en las comisiones, que es la crisis climática, digo, cosas que se abordan ahora y que quizás hace 30 años no se charlaban y que para nosotros son importantes y que como juventud sobre todo tenemos el rol de darle una salida a eso, que es la salida de un gobierno de los trabajadores, con un programa. Bueno, todo eso que es un montón, es un poco lo que se estuvo discutiendo quizás específicamente en las comisiones, en los talleres y demás, pero que nosotros queríamos con esta charla sacar la conclusión de que nosotros, aparte de pelear contra el gobierno de Milei, torcerle el ajuste, que termine el plan motosierra, queremos construir izquierda socialista y también la WICSI, porque sabemos que más allá de que le ganemos la pulseada a Milei, que es en lo inmediato, que es lo que tenemos que salir a hacer, que ya venimos haciendo obviamente, pero que debemos salir a hacer y queremos ganar aunque más compañeros se sumen a esta pelea, sino que además vamos a seguir construyendo esta alternativa porque nosotros creemos que lo que hay que derrotar es el capitalismo y que queremos que gobiernen los trabajadores y esa tarea es también una de las principales que nos damos y que es muy importante abordar. Así que, bueno, esto como disparador de un montón de temas, porque la verdad es que son de verdad 3 meses con un montón de cosas, pero sí me parecía que era interesante que cada uno pueda comentar, charlar, intervenir respecto a este tiempo y las tareas que nos damos como con jóvenes revolucionarios ante esta crisis capitalista, para primero derrotar a Milei como plan inmediato, pero para cambiar el sistema y que gobernemos los trabajadores. Hasta ahí. Pueden ser intervenciones, preguntas, lo que surja, Ahí está Ale. Si querés, ¿te querés venir acá, Ale? Sí. Dale. Improvisación. Bueno, ¿qué tal? Para quien no me conoce, soy Alejandro. Milito hace no mucho tiempo acá en el partido. Estoy muy contento, es mi primer Engis. Así que reflexiono sobre algunas cosas que me parecen piolas de lo que estuvo pasando, ¿no? Interesantes. Me sumo a lo que decía la compañera.
y lo que decía Pili, que sobre lo que falta construir y lo que falta hacer. Lo interesante de las actividades que estuvimos haciendo, me parece, es que nos permitió los talleres y esto de las comisiones, dos cuestiones. Por un lado, ver la multiplicidad de problemas y abordajes desde los cuales enfrentamos estos gobiernos de ajuste y antiobrero, ¿no? Y por otro lado, encontrar también a través del diálogo y de la discusión y soluciones prácticas. Y esto de ejercitarnos en escucharnos y tratar de encontrar soluciones. Eso me pareció muy interesante. Yo me hubiera gustado estar en todas las comisiones al mismo tiempo, pude participar de una, pero me gustó eso. Me gustó ver cómo nos planteamos problemas y tratamos de abordar soluciones. Como mecánica de trabajo me parece interesantísima. Así que rescato un montón eso. Y también esto, de también querer estar en todos los talleres al mismo tiempo, ¿no? Esta es la invitación para venir a otro Engis. El otro Engis vemos lo otro. Pero me gustó mucho todo este tema. Yo estuve en el de salud mental, por ejemplo, y el ataque es en todos los frentes. Se atacan las diversidades, se ataca la salud mental, se ataca la ciencia. Nos quieren correr por todos lados y es desde todos lados. Y el desafío es muy grande. Pero cuando nos empezamos a organizar y empezamos a trabajar y a discutir, es distinto. Ya no es lo mismo. No es lo mismo que esa masa gigante que viene a aplastarnos y viene por todo, cuando nos empezamos a organizar y enfocar en temas concretos y tratamos de arribar a soluciones. Así que muy interesante, me voy muy contento, todavía no me voy. Falta, pero ya se escapaba. Pero muy satisfactorio el encuentro, me parece. Espero que les haya pasado lo mismo al resto. Y bueno, eso es lo que tengo para decir por ahora. Gracias. Bueno, no, yo quería agradecer un montón porque realmente creo que a vos y a todos los compas de Brasil, bueno, a todos los que vinieron, pero creo que sobre todo el esfuerzo de los compas de la CCT que vinieron a Córdoba. Estamos en Córdoba. Acá a Luján. Negadora. Bueno. Acá a Argentina. Estamos en Argentina. Creo que le suma un montón el encuentro, me pone realmente muy contenta. Creo que nada, es como un plus. Nunca había estado en un Engis donde participen físicamente, los habíamos visto en videos y todo, pero creo que suma un montón. Y creo que suma un montón también en este momento donde de pronto tenemos un gobierno negacionista, completamente de derecha, que viene atacando no todos los días como con un shock tan brutal. Y sabiendo que bueno, que también no estamos solos en el mundo y que podemos aprender las experiencias, y ahí va también la pregunta, y después voy a decir una cosa más, pero ¿qué onda en Brasil? O ¿qué pasó en Brasil? El lunfardo. A nivel de las luchas callejeras con el gobierno de Bolsonaro y la represión policial. Y si eso generó un miedo que hizo que en algún momento las luchas se detuvieran o sean más pequeñas, o por el contrario hizo que la gente esté diciendo acá hay que ir contra todo este gobierno porque efectivamente se rifan nuestro futuro. Y bueno, que de ahí nos pueden dejar para poder hacer nosotros en este gobierno que para nosotros es muy nuevo. Y obvio que creo que también está bueno ver en Brasil lo que terminó pasando después de que se fue Bolsonaro, que asume de nuevo Lula, y el PT en un armado mucho más de derecha, que es un poco la perspectiva quizás, lamentablemente, y que creo que en esa dos de las tareas fundamentales que tenemos es construir la juventud a nivel internacional, y por eso renuevo el agradecimiento de que vengan acá. Y por otro lado, para mí va a ser muy importante dentro de la construcción del partido y de las juventudes la discusión sobre socialismo y de por qué estamos en contra de este sistema, y por qué no solamente estamos en contra de este sistema, sino que proponemos uno completamente distinto que venga a darle vuelta a todo. Y creo que ahí la discusión ideológica de socialismo versus liberalismo versus capitalismo es muy importante. Así que eso es.
No, no hay nadie. Vamos si querés. No, en primer lugar también agradecer, creo que nos llena de orgullo tener la militancia internacional y poder ver que tenga un partido vivo a nivel internacional. Realmente es una herramienta fundamental que tenemos y bueno, verlo acá emociona bastante. Así que bueno, gracias también por participar, por sumarse. Tenía una pregunta nada más a Lais en torno a que acá esto que mencionaba la Pili me parece importante, de que el peronismo está buscando un recambio, de que no está poniendo toda la carne en el asador, todos los esfuerzos para enfrentar al gobierno de Milei, y en eso, bueno, se empieza a buscar referente en el marco de que está un poco desprestigiado también el peronismo, está buscando, y parte de ese buscar me parece que está utilizando a Brasil y a Lula. Hay toda una campaña levantada en los medios kirchneristas sobre todo, de comparar a Lula, lo que está haciendo Lula hoy en Brasil, con lo que está haciendo Milei acá en Argentina. Y levantan títulos, medidas como el impuesto a los ricos, como un proceso de reindustrializar el país, promover el desarme de los ciudadanos, quitar, no sé, lugares de tiro, la defensa de la Amazonía, bueno, entre otras medidas que se levantan, que a priori uno dice, bueno, están buenas, son progresivas, pero que después mi duda es, bueno, realmente qué de todo eso que se dice que está haciendo Lula es efectivamente así, o si son títulos, son cosas que después efectivamente no terminan sucediendo a los niveles que ellos lo plantean. Ahora, bueno, le dejamos... ¿Alguien quiere una más? ¿Una pregunta más? ¿Intervención? ¿Lo que sea? ¿Comentarios? Olá, soy Marina, militante de CST y Juventud Vamos a Lucha. Voy a hablar un poquito sobre la situación de las mujeres en Brasil. Hoy en Brasil tenemos un gobierno de Frente Amplio, un gobierno liderado por el PT, con Lula como presidente. La situación de las mujeres en Brasil no ha avanzado con la presencia del PT en el gobierno ni en los gobiernos anteriores. Una de las agendas por la que luchamos en Brasil es la legalización del aborto y por la vida de las mujeres. El aborto es ilegal en Brasil y luchamos por su legalización porque es una cuestión de salud pública en un momento en que muchas mujeres aún pierden sus vidas debido a abortos clandestinos. Un año de gobierno Lula y recientemente Cida Gonçalves, ministra de las Mujeres, dijo: "No quiero reducir a las mujeres al aborto". Una forma clara de mentir e engañar a las mujeres. Brasil no ha avanzado en la lucha contra la violencia porque aún es campeón mundial de homicidios contra personas trans y travestis, y aún tuvimos casos recientes en 2023 de lesbocidio y feminicidio. Nos sumamos a la campaña La Deuda es con las mujeres el pasado 8 de marzo y dialogamos con las feministas y disidencias que votaron por Lula contra Bolsonaro, la necesidad de luchar por nuestras agendas. Ocupar las calles contra la violencia machista y por la legalización del aborto es necesario. Es necesario también exigir al gobierno de Lula la legalización del aborto. Para ello, es necesario
que la dirección del movimiento feminista sea independiente de los gobiernos. En Brasil, las direcciones del 8M, PT, PCdoB, PSOL, intentaron blindar las agendas feministas para evitar luchas y movilizaciones en las calles. Pero nosotros planteamos lo contrario. Es necesario construir la organización de movilización de las mujeres en las calles con independencia de los gobiernos. Saludamos y también reivindicamos la lucha de las mujeres argentinas que con el pañuelo Marea Verde marcaron el tono de la lucha por la legalización del aborto. Para nosotros, la agenda feminista es central. Es necesario librar la batalla contra el aparato patriarcal y construir el socialismo para garantizar nuestros derechos. Yo voy a responder. Yo voy a arriscar. Sobre la primera pregunta, sobre Bolsonaro si era autoritario. Yo voy a decir que yo sufrí más represión dentro del gobierno de PT que de Bolsonaro. De bombas, de tiros en las manifestaciones, las represiones siempre fueron peores a los gobiernos de PT. El gobierno Dilma, a los anos de 2016, 2017, foi terrível. Bolsonaro era, sim, muito autoritário, governava por decretos, intervenia nas reitorias das universidades, 22 reitores que nós chamamos biônicos de Bolsonaro nas universidades, mas era também um governo com suas debilidades e não podia reprimir as manifestações como as manifestações pelo Fora Bolsonaro que ocorreram. Os companheiros podem trazer uma experiência porque não tinha tanto apoio, foi um governo de muito desastre econômico, a pandemia, então a polarização em Brasil não permitia que Bolsonaro fosse adiante em seu plano. O que não significa que ele não seja inofensivo. Bolsonaro arquitetou um golpe, tentou um golpe no 8 de janeiro do ano passado, segue impune até hoje. Nós levantamos a consigna de prisão para Bolsonaro e seus cúmplices. Isso significa que não podemos subestimar sua capacidade de reprimir, mas também não foi tão repressivo quanto gostaria, também porque encontrou a resistência, né, da juventude, das mulheres, principalmente nas calles. Sobre Lula ser progressista, em Brasil temos uma expressão, se é essa Coca-Cola toda. Não é? Lula hoje tenta profundizar a reforma trabalhista, que foi uma reforma de arranque de los direitos trabalhistas feita em 2016 pelo governo Temer, que era vice de Dilma. Hoje, os trabalhadores de aplicação, Lula tenta criar uma nova categoria de emprego para legitimar os trabalhos de aplicação sem que as multinacionais tenham que garantir os direitos. Então, tenta profundizar ainda mais o ajuste fiscal. Hoje, para a educação, a política de Lula é de corte. 0% de reajuste nos salários que estão congelados há 7 anos. Então, fica provado que o governo de Lula é um governo capitalista,
El ministro de Defensa del gobierno Lula es un bolsonarista que participó del golpe de 8 de janeiro. El ministro de Agricultura es un latifundiario. Y Lula, en ese gobierno, en cuanto para la educación, es cero cortes. Para o latifúndio, ha enviado 260 bilhões de reais en la plano Safra, que es la más rico, más largo de toda la historia. Y para la represión a las favelas y periferias del país son 900 bilhões de gobierno, 900 milhões de gobierno federal para compra de armamento para reprimir a juventud negra que vive en las periferias del país. Hoy, esta semana, Macron estava com Lula tirando fotos na floresta amazônica, mas Lula, na verdade, é um governo que favorece os latifundiários. Então, temos que estar muito atentos, porque existe um esforço de reciclagem na Frente Amplia, por parte das direções reformistas, e que a mídia, ao se deparar muitas vezes com a instabilidade, a mídia burguesa, a instabilidade de governos de extrema-direita, como o Milei, pode tentar fazer parecer que uma alternativa seria um governo de conciliação de classes, mas nós temos que seguir firmes dizendo que não, porque as mulheres seguem sem poder abortar, as dissidências seguem sendo assassinadas e os trabalhadores seguem sendo arrostados. ¿Alguna pregunta o intervención más? ¿Una pregunta en respuesta a este último o hay una nueva? Sí, ronda. Nueva. Bueno, yo, ay, no sé, voy a hablar con el micrófono. Ay, qué vergüenza. Dale. Gracias, hola. Bueno, me sumo al saludo a las compañeros que han venido de visita. Creo que es el primer campamento que tenemos este carácter internacional, no solamente por ustedes, sino por la compañera que vino de Chile, entiendo, y el visitante que teníamos europeo. Y no sé si alguien pudo hablar con Nahuel, compañero nuestro que estaba trabajando en Arabia Saudita, se volvió otra vez ahora. Entonces me alegra que hayan podido tener como una perspectiva de afuera de Argentina, porque eso no suele pasar en los campamentos, pasa en los congresos de la internacional. Y bueno, quería volver a el lineamiento de la charla, que era gobierno de Milei, cómo enfrentarlo. Entonces, lo primero es, quiero decir, refrescar, sabemos cómo llegó Milei al gobierno, sabemos que es una lavada de cara, un nuevo aire para el gobierno burgués habitual que tenemos, que ha llegado por los desatinos de los gobiernos populistas anteriores o del macrismo incluso, y ha colectado esa bronca y con un aparato increíble de propaganda captó el voto de muchísima gente. A un lado de cómo se ha votado tiene unas bases militantes y convencidas importantísimas. Entonces, si estamos discutiendo cómo vencer a Milei, no sería solamente cómo votarlo afuera a Milei. Y quiero preguntarme qué estrategias tenemos para convencer al votante o al simpatizante de que esa no es una salida, y si realmente queremos derrotar a Milei y a todo su séquito, no, como decía, no alcanza solamente con votarlo. En el caso de Brasil no fue derrotado Bolsonaro, simplemente la burguesía cambió la cara nuevamente, y Bolsonaro sigue en el poder a través de ministros o a través de los mismos poderes económicos de la burguesía, que es la que sigue dominando. En Argentina, la dictadura militar fue derrotada y tuvo que pasar más de 40 años hasta que alguno se anime a asomar la nariz a través de un gobierno de ultraderecha democrático. Pero no puede volver a pisar el gobierno de la manera que lo hizo. Bolsonaro puede volver a pisar el gobierno en Brasil. En Chile, el ex gobierno militar tiene senadores
porque fue derrotado en elecciones, pero no fue derrotado como clase. La clase militar y el régimen totalitario no fueron derrotados, realmente fueron votados y reemplazados por un gobierno burgués. Entonces, ¿cómo hacemos para que no nos pase lo mismo? Porque el próximo año, como decías, puede ser que gane el peronismo, la legislatura, el siguiente puede ganar los cargos ejecutivos, y a los 4 años vamos a volver a estar discutiendo lo mismo. Solamente que el péndulo no va a pendular con los radicales, va a pendular con los fascistas burgueses. Pregunta. La tiro. Hola, mi nombre es Máximo y la pregunta que tenía es cómo se organizan las juventudes secundarias para luchar sobre sus derechos y cómo es el presupuesto tanto para los materiales como sillas, pizarrones y cómo es la organización directiva de la secundaria. ¿Alguna más? ¿Quieren? ¿Segunda intervención? Así, mira. Ahí, dale. Después, bueno, contesto un poquito de lo que dio Lima. A mí me parecieron las dos. Primero me parecieron muy buenas las respuestas a las preguntas de Willy Lauti. Como comentaba Lais, porque creo que tienen que ver mucho con lo que discutimos hoy en día. Por ejemplo, ante el protocolo Bullrich hay una campaña muy del miedo de hasta dónde va a llegar Milei mediante la represión. Y es verdad que ha cambiado con el gobierno de Milei, que tiene características diferentes a Bolsonaro y que eso no lo hace menos de ultraderecha. Estaba muy bueno como lo dice Lais, o sea, era autoritario, tendrán diferentes maneras de aplicar esos rasgos autoritarios, y que Milei claramente cambió la situación de movilización que nosotros teníamos, que era antes movilizabas y nadie te reprimía, y ahora eso cambió. La represión de la ley Ómnibus fue fuerte para lo que era. La verdad vivimos 3 días de represión muy cruda, donde hacía muchos años que no pasaba, de persecución, de tener que irte con tus compañeros, de que tiren gases lacrimógenos. Reprimen cosas que antes no reprimían. Una movilización en el Inca hace 2 semanas de 500 personas, con actores famosos, directores, que estaban cortando la mitad de una calle, fue reprimida. Pero sin embargo nosotros decimos que creemos que para torcer el brazo a Milei y a Bullrich en este protocolo represivo, lo va a hacer la movilización, que es lo que decía Lais de Bolsonaro no pudo aplicar todo el autoritarismo que querría porque había un fuera Bolsonaro enorme en las calles. Y yo creo que el movimiento argentino de movilización demostró en marzo con 2 movilizaciones muy masivas que cuando las mayorías estábamos en la calle no hay protocolo que valga. Y el 8M fuimos 250.000 personas en Capital Federal y en todo el país también una movilización muy enorme del movimiento feminista, que era una pulsada decisiva, que la marea verde vuelva a ser masiva y está en las calles, y ni hablar el 24 de marzo con 500.000 personas en Capital Federal, marchas enormes en Córdoba, quizás en provincias donde no había tantas movilizaciones, surgieron muy, muy grandes, y creo que ahí no hubo protocolo que valga. Y para las peleas que se vienen, creo que esto de seguir aunando en movilizaciones masivas y salir a discutir de que si toda la clase trabajadora va a estar en las calles, no van a poder aplicar el ajuste y no van a poder aplicar el protocolo represivo, es fundamental, y los compañeros también en la experiencia de Brasil está. Y me parece que también es muy interesante lo que decía Lauti acerca de, comentaba Lais, de Lula y las medidas que toma, porque la reforma laboral es parte del debate de los últimos tiempos también, donde obviamente el gobierno de Milei tiene una reforma laboral donde de un plumazo tiren todos los derechos laborales que tiene la clase obrera argentina, que también queremos decirlo, hay solo un sector de la clase trabajadora argentina que todavía los tiene, porque eso es real, que hace años que eso también ha sido recortado, y sobre todo en la juventud. O sea, seguro que de acá la mayoría de los compañeros que están acá, pocos tienen derechos laborales. Eso es una realidad, porque sobre todo en la juventud
han impulsado trabajos precarizados, monotributistas, emprendimientos, un montón de formas de conseguir el día a día sin poder tener un derecho laboral como unas vacaciones, las 8 horas, bueno, cosas que solo un sector de la clase trabajadora argentina lo tiene, y eso no lo minimiza de que es muy importante. Pero bueno, también Cristina salió a decir que hay que hacer una reforma laboral. Entonces, por eso digo que no son opción del peronismo, porque ellos también en su discurso dicen, bueno, claramente no es la reforma de Milei quizás, pero hay que hacer una reforma laboral y no progresiva, sino tiene mucho que ver con esto que decía Lai de los trabajadores de reparto. Bueno, cómo seguimos flexibilizando la situación que ya existe de hecho mediante una reforma laboral que en Argentina es importante. Y después por lo de Lima, que me parece que es un poco el eje de la charla y que está buenísimo esta experiencia que tuvieron las compañeras en Brasil para explicar de que nosotros tenemos que ir de fondo a la explicación, de que nosotros creemos que el problema no termina con Milei, sino que el problema es que si no tiramos abajo el capitalismo y gobernamos los trabajadores, la situación de la juventud va a ser siempre peor, porque va a haber recambio entre los gobiernos de ultraderechistas y de doble discurso, y que lo que nosotros proponemos son cambios de fondo, es que gobiernen los trabajadores, es un programa distinto que tampoco existió, porque también lo tenemos que discutir a muchas de las corrientes que dice que el socialismo existió, que el socialismo del siglo XXI y demás, y yo creo que esa es la profunda discusión ideológica que tenemos que dar. Nosotros cuando, por lo menos el año pasado, nos dimos cuenta de que Milei lo veíamos ver crecer, pero que podía llegar a ser presidente, nos dimos cuenta de que habíamos retrocedido mucho en la discusión ideológica. Y que como izquierda, obviamente tenemos limitaciones que son objetivas, porque el sistema capitalismo así nos lleva, ¿no?, a no tener los lugares de difusión que tienen la ultraderecha y los gobiernos progresistas y demás, porque así funciona el capitalismo, pero que nosotros como militantes teníamos que en todos los lugares, en nuestros lugares de trabajo, en nuestros lugares de estudio, en todos los lugares de intervención, dar la discusión ideológica de la salida de fondo. No quedarnos a media tinta, con, ahora obviamente tenemos que movilizarnos y conquistar la lucha que tengamos, pero la salida de fondo es el gobierno de los trabajadores, es la alternativa de izquierda, porque si no, vamos a seguir en este recambio eterno y que después, bueno, nos podemos meter de que nosotros creemos que la clase trabajadora, la juventud, las disidencias, en algún momento y en todo el mundo salen a luchar. Eso también es lo otro que tenemos que recolectar de este ENGIES y demás, que es otra preocupación, por lo menos que yo lo vi en las comisiones de hoy. ¿Cuándo sale la clase trabajadora? La clase trabajadora nosotros creemos que va a salir. Pero bueno, nosotros tenemos que construir la dirección de esa clase trabajadora, de esa juventud estudiantil, de ese movimiento de mujeres, de ese movimiento ambiental, de ese movimiento cultural que pueda llevar a que gobiernen los trabajadores y que no terminen de vuelta conducidos por el peronismo, que claramente sabemos dónde va a terminar transando, conciliando y de vuelta en un gobierno como el anterior de Alberto Fernández. Entonces, bueno, claramente es una tarea muy grande, pero que esa es la perspectiva a la que nos damos. Es ahora movilizar, intentar de que en las calles se pueda torcer el plan de Milei, pero al mismo tiempo la construcción de un partido revolucionario y de explicar pacientemente, porque claramente hay mucha confusión, qué es lo que proponemos nosotros de fondo y por qué creemos que tenemos que construir un partido revolucionario y tenemos que gobernar los trabajadores. Bueno, hasta ahí. ¿Preguntas, intervenciones, lo que Não, fui intimado, né, a fazer intervenção. Compas, vou falar em português mesmo. Se tiver muito rápido, vocês podem pedir para parar, enfim. Falo mais devagar e vou bastante nessa linha da Pili, né. Em primeiro lugar, reivindicar esse encontro que acontece hoje, né, internacionalista, retomar o debate que a gente fez ontem, leninista, né, enfim. Pensar como esse sistema funciona de maneira internacional. Fizemos bastante esse debate na mesa sobre internacionalismo, né? E, para além da gente vir aqui, né, trazer as nossas experiências, relacionar e mostrar que é um projeto sistêmico que acontece hoje na Argentina, como aconteceu no Brasil, a gente vem também, enfim, para levar essas experiências que a gente pega daqui da Argentina para a construção no partido lá no Brasil, né? E a gente segue tanto na Argentina quanto no Brasil, né, construindo nas nossas universidades,
no movimento secundarista, né? Mas para, acima de tudo, construir uma alternativa, uma direção alternativa para a classe trabalhadora, e isso é o mais importante, né? E eu queria colocar alguns aspectos do governo Lula, né? Colocar essa questão do autoritarismo, da diferença com o governo Bolsonaro. Tá dando para entender? Certo. Primeiro, em relação ao marco temporal, colocaram sobre a reunião com Macron, né, a política pró-Amazônia, que era algo que não existia no governo Bolsonaro. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê o marco temporal, que é uma política de ataque ao meio ambiente, que foi tentado passar no governo Bolsonaro, chegando à votação no governo Lula, né? Então, a gente vê essa característica do governo de duplo discurso, de se mostrar enquanto aliado das pautas ambientais, das dissidências, das minorias sociais, e muitas vezes conseguindo passar ataques que nem mesmo a extrema-direita conseguiu no governo, né? Ao mesmo tempo, o novo ensino médio, né, que é uma pauta fundamental para o movimento secundarista. Uma pauta, né, um ataque que foi passado durante o governo Temer e que agora o governo Lula se recusa a revogar, né? E, enfim, como resultado, a gente tem a disparidade de ensino entre o ensino particular e o ensino público. A gente tem a exclusão dos secundaristas de escola pública das universidades, né? A gente tem cada vez mais o sucateamento das universidades, né, das escolas, né? Também por uma questão orçamentária. E isso é o fundamental quando a gente fala, né, das semelhanças entre o governo de direita e o governo de frente ampla. Hoje, a gente tem uma lei que chama Lei de Responsabilidade Fiscal, que determina para onde vai cada parcela do orçamento do nosso país. 50% do nosso orçamento vai para o pagamento da dívida pública, enquanto a gente vê menos de 5% indo para a educação, menos de 5% indo para a saúde. Essa política orçamentária se dava no governo Bolsonaro, mas se dá também no governo Lula, né? Então, vemos essa política econômica similar, igual, né? E para conseguir, de fato, o direito, né, dos estudantes secundaristas, das universidades, né? Quando a gente está falando de mais verba para combater, por exemplo, os assassinatos, feminicídios que aconteceram, os transfeminicídios que acontecem, né? Para nós é essencial bater nessa tecla orçamentária. Para nós é essencial colocar que a atuação econômica, a gente tem essa semelhança orçamentária entre os dois governos, né? Então, mais ou menos nesse sentido, se a gente vê, né, essa igualdade de atuação a nível econômico entre os dois governos, para nós a saída se mostra mobilização, seja num governo de ultradireita, enfim, como vocês encaram aqui na Argentina, seja num governo de frente ampla, onde a gente encara hoje no Brasil, né? Para nós a saída é a mobilização e a gente tem que sair daqui com certeza disso, né? E eu vejo que enfim, aqui o clima é um pouco de desânimo, medo, né, com o governo Milei. Eu lembro que quando o Bolsonaro ganhou a eleição, a gente sentiu algo muito parecido, né? Eu lembro que quando ele ganhou, a gente chegou a chorar, pensando o que ia ser, e de fato é muito assustador, mas ao mesmo tempo a gente tem que ver o aumento das lutas que teve, por exemplo, esse processo que a Pili coloca do 8M, né? Que aconteceu aqui com 850 mil pessoas. A gente teve também o Ele Não lá no Brasil, com 1 milhão de pessoas só em São Paulo. Então a gente vê também um aumento na disposição para lutar, mesmo com todo o medo e com todo o desânimo, né? E para nós, socialistas, isso tem que mover a gente, né? Temos que sair daqui com a confiança de que a saída é a luta e que a classe trabalhadora, que as dissidências, que os estudantes, que a juventude está disposta a lutar, está disposta a mudar. E é nesse caminho que a gente vai à raiz do problema. Não numa saída paliativa, mas numa revolução socialista para mudar a situação de vida da classe trabalhadora, da juventude, não só na Argentina, não só no Brasil, mas no mundo. E como de praxe, em todas as falas que a gente faz lá no Brasil, a gente termina falando o nome da nossa juventude, que é Vamos à Luta, chamando aí a luta aqui na Argentina, chamando a classe trabalhadora, chamando a juventude a lutar, seja onde a gente estiver, seja onde a gente atuar, seja em qual país, em qual estrutura, vamos à luta até o socialismo.
Bom, compas, para responder a questão sobre o ensino secundário, hoje em Brasil esse é um tema de uma disputa muito importante. Nosso boletim de Juventude Vamos à Luta, que está lá sobre a mesa, tem na capa a luta, ocupar as ruas, as calles, pela revogação do novo ensino médio, que é uma reforma da educação secundária, como Guilherme disse, que começou em 2019 e hoje é aplicada por Lula em sua completude. Ou seja, uma medida, um ataque que retira as principais, como se diz, matérias escolares como matemática, física, biologia, sociologia, filosofia. A cada ano de ensino médio, lhe retiram as matérias. As pessoas que estão no último ano têm 16 tempos a menos dessas matérias e tem uma trilha de ensinamentos que se vende coisas mentirosas como empreendedorismo, em aulas como que passa por aí, ou como o que rola na rede, e que significa, na prática, empurrar a juventude pobre do Brasil para os empregos mais precários, com menores salários, porque esses estudantes não vão poder acessar a universidade pública, porque em Brasil temos o vestibular. Hoje, o movimento secundário tem uma direção que será a mesma da UNE, será a União Brasileira de Estudantes Secundários, que vai fazer seu congresso agora em julho, e nós, da Juventude Vamos à Luta, estamos batalhando em oposição à sua direção por chapas de estudantes secundários que queiram uma UBS mais radicalizada e que batalhem pela revogação do novo ensino médio, porque hoje a UBS é dirigida pelo PCdoB, o JS, que é uma burocracia stalinista, que é parte do governo Lula. No ano passado, a direção da UBS ha dito que o novo ensino médio não era tão ruim assim, e que depois disso houve uma rebelião de estudantes secundários que obrigou a direção a convocar um único dia de mobilização nas calles pela revogação do novo ensino médio. Isso se deu por pressão das bases secundárias e não por vontade da direção de lutar. E hoje foi aprovada há 2 semanas atrás que estamos chamando de remendo ou reforma da reforma do novo ensino médio, sem nenhuma mobilização nas calles. Isso é uma reforma que mantém coisas absurdas como o notório saber e como as trilhas de conhecimento que ensinam mentiras aos estudantes dentro das escolas. E a direção da UBS apoia esse projeto. Foi um projeto de lei do governo Lula que foi aprovado, e agora nossa batalha nas escolas é por revoltar os estudantes e dizer: não vamos aceitar a reforma da reforma, queremos a revogação, não queremos remendo. E essa inquietação está gerando uma proposta de mobilização nacional para o dia 9 de abril, que nós vamos participar e vamos desde já debater com todo o secundário combativo em Brasil, que queremos uma UBS diferente, que venham fazer oposição por uma entidade que mobilize a posse